Nancy marcaba el número de Jacob una y otra vez, pero su esposo no respondía a sus llamadas. «Vaya, porque siempre pasa esto cuando te necesito tanto», exclamó la joven desde lo más profundo de su corazón, mientras se inclinaba por el excesivo peso de las bolsas llenas de alimentos y bebida que traía desde el mismo supermercado. Jacob dirigía la empresa de su difunto padre y se consideraba una persona ocupada y seria. Por un lado, Nancy entendió que su esposo estaba haciendo todo lo posible para que ella nunca le faltara nada. Y por otro lado, estaba molesta porque últimamente tenía que hacer todo ella misma sola. El mal humor de Nancy también se explicaba por el hecho de que April y George, que eran viejos amigos de su familia, debían visitarlos hoy. Y por lo tanto, para que la cena saliera bien, primero era necesario prepararla y después sorprender a los invitados con ella. El hecho de que ella tuviera que lidiar con el asunto sola era muy molesto para Nancy, quien creía que su esposo debería ayudarle en un día tan señalado. Afortunadamente, la joven no tuvo tiempo de maldecir mentalmente más a Jacob porque 10 minutos después él mismo la llamó. «Cariño, lo siento, ya sabes, estaba ocupado. Los negocios de la empresa ocupan demasiado mi tiempo», exclamó el joven tratando desesperadamente de mantener su voz casual y natural. Por supuesto, cuando escuchó la voz de su amado esposo, Nancy inmediatamente cambió su ira por misericordia y alegremente le informó al marido sobre la estupenda cena que prepararía hoy. Al mismo tiempo, la joven trataba de no pensar que últimamente su esposo había cambiado mucho y se comportaba de una manera un tanto diferente. Jacob pasaba mucho tiempo en el trabajo y a menudo regresaba a casa alrededor de la medianoche. Lo más sorprendente era que el joven siempre encontraba una explicación lógica a sus retrasos, que con envidiable regularidad se repetían casi todos los días. Pero aún así, Nancy no tenía motivos para sospechar de que su esposo le estuviera haciendo algo reprobable. La joven todavía recordaba muy bien aquellos tiempos en los que Jacob la cortejaba, la miraba con insistencia y hacía todo lo posible para que ella se convirtiera en su esposa. Tan pronto como Nancy cumplió los 22 años, su padre comenzó a insistirle de manera persistente a que se casara. Al mismo tiempo, la amada hija desconocía los motivos que impulsaron a Larry Martínez a insistir en tal decisión. Nancy se enteró de ello mucho más tarde, cuando a su padre le diagnosticaron un cáncer avanzado sin posibilidades de curación. En ese momento la joven se dio cuenta de que su padre quería que su hija estuviera bajo el cuidado de una persona fiel y fiable después de su muerte, ya que él confiaba en Jacob Parker, quien hizo todo lo posible para causar una buena impresión en el empresario enfermo. Además, Nancy, en ese tiempo, también estaba siendo cortejada en paralelo por George, quien había sido su amigo desde la escuela secundaria. Por cosas del destino en ese momento, la hija del empresario se enfrentaría a una elección difícil que al final predeterminaría todo su futuro destino. Afortunadamente, Nancy fue ayudada a tomar la decisión, que aparentemente sería la correcta por nada menos que el mismo George, quien decidió apartarse para no molestar a sus amigos con unos problemas personales que tenía que arreglar. Larry Martínez en general estaba contento con la elección de su hija. Lo único que le pidió el empresario en estado terminal a su hija fue que un acuerdo prematrimonial fuera condición indispensable para la boda. «Mira, cariño, de esta manera será lo mejor para ti, pues así estarás protegida de cualquier sorpresa que pueda surgir en una vida matrimonial», dijo Larry Martínez, acariciando la espalda de su hija. Por supuesto, entonces Nancy todavía era demasiado joven para comprender todos los beneficios de redactar un contrato de este tipo. La joven confiaba plenamente en Jacob, pero estaba de acuerdo con hacer el contrato prematrimonial y así respetar la decisión de su padre. Desafortunadamente, Larry Martínez no vivió para ver la boda de su hija. Por tan solo una semana, lo que sin duda eclipsó un evento tan importante en la vida de Jacob y Nancy. Después de la muerte de su suegro, Jacob Parker inmediatamente dirigió su empresa, uniéndose instantáneamente al equipo que había estado unido durante años de fructífero trabajo. Lo más interesante fue que ni entonces ni ahora Nancy estaba arrepentida de haber entregado sus bienes económicos en manos de su esposo. Y George, quien voluntariamente entregó a su amada joven en manos de un amigo, finalmente se casó con April, quien estudió con él en el mismo curso universitario. Afortunadamente, a pesar de su estado civil, los amigos no dejaron de conversar y se reunían periódicamente, teniendo agradables encuentros en la mansión que pertenecía a los difuntos padres de Nancy.
Era tal encuentro el que se iba a celebrar hoy, el que hizo que la anfitriona de la casa se sintiera un poco nerviosa. Pero a pesar de todas las preocupaciones, Nancy logró preparar la cena antes de la llegada de los invitados y recibirlos con ropa elegante. Para sorpresa de la dueña de la casa, George y April estaban muy rígidos y tensos, como si no fueran marido y mujer el uno para el otro, sino personas desconocidas. Tratando de no prestar atención a eso, Nancy intentó distraer a los invitados de sus pensamientos tristes y así calmar la tensa atmósfera que merodeaba la sala de estar. A pesar de esto, la cena dejó una impresión imborrable, aunque sin duda el ambiente no fuera el mejor, no parecía un encuentro entre parejas y amigos. Cuando los invitados se fueron, Nancy le preguntó a su esposo: «Cariño, ¿no crees que April y George se comportaban de manera extraña?». En respuesta a esto, Jacob sonrió irónicamente y dijo: «¿Qué va? Yo no veo nada. Estás muy desconfiada últimamente. Creo que no te haría daño relajarte un poco pensando unos días fuera de la ciudad. Tomar un poco de aire fresco y todo eso». Las palabras de su esposo primero alertaron a Nancy, pero más tarde la ingenua Nancy las consideró como una buena idea. Nancy tenía una amiga de la escuela, la cual vivía fuera de la ciudad, en un lugar muy pintoresco junto a un lago. Ya la había invitado un par de veces, aunque no había ido. Tal vez fuera el momento, pensó ella misma. Dado que Jacob iba a estar ocupado unos días, Nancy aceptó la propuesta. El fin de semana que pasó en la casa de campo de Maggie le pareció a Nancy los 2 mejores días de su vida que había tenido en estos últimos 3 años. Al mismo tiempo, Jacob rara vez la llamaba, escudándose en el trabajo. Su aún enamorada esposa simpatizaba con los asuntos de su marido y trataba de no molestarlo. Pero cuando Nancy regresó a casa después de una ausencia de 2 días, vio algo que no esperaba ver en absoluto. Lo primero que le llamó la atención fue un juego de cama arrugado en el cesto de la ropa sucia. Más descubrimientos inquietantes esperarían a Nancy en el baño, donde en la superficie de la bañera vio varios cabellos femeninos rizados a la vez. Y es que sin lugar a dudas no le pertenecían a ella. Pero lo peor de todo fue la sábana arrugada. Nancy observó rastros de lápiz labial impresos en una superficie sedosa. «Dios, pero está pasando lo que creo que está pasando. No puede ser», susurró la joven, a quien todo lo descubierto le parecía una pesadilla. Por otro lado, Nancy aceptó lo que estaba sucediendo era real y sus sospechas sobre su esposo no eran del todo infundadas. Además de eso, la joven encontró en el suelo del dormitorio un pendiente de alguna mujer que, al parecer, en el calor de la pasión, la amante de su esposo dejó caer. Por supuesto, Nancy no le contó de inmediato a su esposo nada sobre sus sospechas. En cambio, la joven decidió ver todo con sus propios ojos. Para ello le dijo a Jacob que iba a visitar a su tía inexistente que vivía en Florida. Para disgusto de Nancy, su esposo apoyó tal decisión, lo que le generó aún más sospechas en el corazón de la pobre chica. Por supuesto, Nancy no tenía intención de volar a Florida, fingiendo que estaba lista para salir a la calle en cualquier momento. La joven esperó hasta que su esposo se fuera a trabajar, se escondió en la despensa y comenzó a esperar. Para su sorpresa, no había pasado ni una hora cuando la puerta principal se abrió de nuevo y Jacob apareció en el umbral en compañía de una belleza de piernas largas. «Así es como trabajas tanto en mi ausencia, ¿no? Sinvergüenza», refunfuñó Nancy, mirando a través de una rendija en la puerta de la despensa mal cerrada. Imagínate la sorpresa de la joven cuando reconoció a la guapa April, la esposa de su amigo de la escuela, George, siendo la amante de su esposo. No hace falta decir lo que Nancy experimentó en ese momento. A la joven le pareció que aquí y ahora su mundo familiar y comprensible desde la infancia se estaba derrumbando. Pero cuando la esposa engañada escuchó la conversación de los 2 amantes, casi le da algo. «Cielo mío, dime por favor, ¿cuándo te desharás de la dichosa Nancy? No siempre podemos vernos a escondidas y nuestro bebé después de todo necesitará una familia completa», dijo April con voz lánguida, aferrándose al joven con todo su cuerpo. «Mi amor, entiéndeme, no puedo resolver este problema tan rápido. Créeme, ya he encontrado una buena manera de deshacerme de Nancy de manera rápida. Pero para eso necesito algo de tiempo», respondió Jacob, describiendo a Nancy como un juguete molesto para él. Al escuchar las palabras de su esposo, Nancy logró controlarse con gran dificultad. Se dio cuenta de que revelar su presencia ahora no sería bueno. Para empezar, Nancy necesitaba averiguar exactamente qué estaba tramando su esposo y solo entonces tomar una decisión.
Para esto, la joven sentada en la despensa le escribió un SMS a su esposo diciéndole que su vuelo fue cancelado y que regresaría a casa. Después de que Jacob leyera el mensaje, inmediatamente cambió su rostro y ordenó: «Vamos, April, Nancy debería volver pronto. El vuelo ha sido cancelado y estará en casa en cualquier momento». La amante, decepcionada y con paso imponente, se dirigió a la salida. Cuando la dulce pareja finalmente desapareció por la puerta, Nancy respiró aliviada. La joven tenía poca idea de lo que tenía que hacer a continuación. Incapaz de contener sus emociones, Nancy se arrodilló y se puso a llorar amargamente. Desafortunadamente, las lágrimas no produjeron el efecto deseado, sino que solo inflamaron aún más el resentimiento de la joven y engañada por su infiel marido. Solo cuando sus ojos se pusieron rojos y le dolieron por el exceso de humedad, Nancy decidió darle guerra a su esposo. En primer lugar, recurrió a Floyd Robertson, quien fue compañero de mucho tiempo de su padre. Un día, Larry Martínez le hizo un gran servicio que el socio no pudo pagar. Después de escuchar pacientemente a Nancy, el hombre prometió ayudarla. El caso era que el señor Robertson era un influyente hombre de negocios que tenía su propio servicio de seguridad, capaz de prestar casi cualquier servicio. «Dame una semana, Nancy. Te prometo que mi gente averiguará todo lo posible sobre tu marido», se despidió Floyd Robertson. La siguiente persona a la que Nancy visitó fue a su viejo amigo George y le contó la increíble historia real de que su esposa le estaba engañando con su esposo. El hecho era que Nancy conocía un secreto de Jacob que ni siquiera él mismo sabía. Y es que hace 2 años, los recién casados, preocupados por la ausencia de niños, fueron examinados en una clínica privada. Jacob entonces consideró esto como una mera formalidad y no prestó atención a los resultados. Pero Nancy se enteró por los médicos que su esposo era infértil. Esto significaba que el bebé de April era de George, no de Jacob. Pero cuando el hombre sorprendido escuchó a Nancy, negaba con la cabeza. «April y yo hemos estado divorciándonos durante mucho tiempo y hemos estado durmiendo en habitaciones diferentes durante varios meses», explicó George sobre su reacción. Por supuesto, Nancy ciertamente no esperaba tal giro. Tras la noticia, parecía que April estaba jugando con varios hombres a la vez. Y esto en la cabeza de una chica sencilla e ingenua simplemente no encajaba. Sin embargo, después de contarle a George los hechos, Nancy vio apoyo y aprobación en sus ojos. Parecía que no llegaba la semana asignada por Floyd Robertson. Finalmente, cuando llegó el día, el empresario le entregó a Nancy un paquete que contenía pruebas de las actividades delictivas de Jacob. Había grabaciones de audio y video, así como documentos que podrían servir como acusación para un cónyuge deshonesto. Al final resultó que Jacob planeaba robar a Nancy transfiriendo dinero de las cuentas de la empresa a cuentas bancarias extranjeras. Con tal evidencia en la mano, Nancy inmediatamente la entregó a la policía. Por eso, la detención de Jacob se convirtió en cuestión de tiempo. 6 meses después, el infiel marido compareció ante el tribunal, que lo condenó a 5 años en una cárcel estatal del condado. April, enredada entre sus bromas y aventuras amorosas, terminó perdiendo a su bebé en un aborto espontáneo. Y solo Nancy y George se beneficiaron de todos estos eventos, ya que comenzaron a reencontrarse y revivieron los sentimientos que siempre habían vivido en sus corazones. Los jóvenes actualmente viven juntos y sueñan con tener un hijo pronto.